Buenas tardes, mi nombre es Lady Geraldine Mora Criollo, soy del programa de Psicología de la sede facultativa. Hablaremos hoy de la caracterización de variables cualitativas. Tenemos nuestra base de datos, la variable que yo elegí para el día de hoy, para esta actividad, es tipo de violencia en el Tolima. La actividad nos indica que debemos realizar una tabla de frecuencias para poder sacar nuestros gráficos. La variable que yo elegí para esta ocasión es tipo de violencia en el Tolima. Entonces debemos hacer pues nuestra tabla de frecuencias. Tipo de violencia pues es el tipo de violencia que hay en el Tolima. La frecuencia absoluta, la cantidad de casos que hay en el Tolima, la frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Esta frecuencia relativa la calculamos dividiendo la frecuencia absoluta por la cantidad de casos total que hay en nuestra base de datos y pues nos da la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada la podemos calcular con la división de la frecuencia absoluta y la totalidad de casos multiplicado por 100 y pues nos da el resultado. Para poder nosotros hacer nuestros gráficos, entonces solo debemos seleccionar en nuestra tabla de frecuencia el tipo de violencia con la frecuencia absoluta. Acá en nuestro gráfico circular pues nos arroja los porcentajes, pues dando esto como resultado un 60% de negligencia de abandono, que sería el mayor puntaje y pues el tipo de violencia más ocasionado en el Tolima. También tenemos nuestro gráfico de barras, tipo de violencia de género e intrafamiliar en el Tolima. Tenemos que también nos muestra un 205 de casos reportados de negligencia de abandono, que sería pues el más alto. Acá tenemos el tipo de violencia en el Tolima, que es los colores que nos indica cada una del tipo de violencia que hay, y en esta parte nos señala la cantidad de víctimas que tenemos por cada tipo de violencia. Para nosotros poder calcular la moda, pues debemos hacer también una tabla de la variable cualitativa, que es el tipo de violencia que sufre cada persona. La moda, que es el porcentaje más alto en este caso, que es el 60% que nos muestra nuestro gráfico, que es negligencia de abandono. Esta sería nuestra moda, negligencia de abandono, con una frecuencia absoluta de 205 casos y una frecuencia relativa de 60% de los casos. También nos indica que debemos hacer una tabla de frecuencia con dos variables. Para esto, pues debemos seleccionar toda nuestra base de datos y hacer una tabla dinámica. Yo para este caso, pues elegí el género y el tipo de violencia que sufren en el Tolima. Entonces, esta tabla de contingencia nos muestra la cantidad de personas del género femenino que sufre cada una del tipo de violencia: abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales. Entonces dice que el abuso sexual, el 58% de los casos son femeninos. Como nos podemos dar cuenta, pues masculinos no hay ninguno. Entonces, esta sería la tabla de contingencia, donde nos muestra acá cuántos casos de violencia hay femeninos en el Tolima y cuántos masculinos. Muchas gracias. Gracias por la atención.